a todos mis amados hermanos en esta mañana. Dios me los bendiga. Saludamos hoy a todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares. De una forma muy especial queremos saludar a nuestros hermanos en la ciudad de Panamá, en la ciudad de David, Chiriquí, en Panamá. Tenemos hermanos que hoy se están conectando por primera vez a esta transmisión de las 5 de la mañana. Bendiciones a Minerva, al doctor Antonio Córdoba y a todos aquellos amigos de allá que yo sé que ellos ya les han compartido este link. Bueno, el tema de hoy, la vara de Dios. Así se titula el tema de hoy, la vara de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2. Éxodo, capítulo 4, versículo 2. Esto que vamos a leer viene desde el capítulo 3, donde Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, y resulta que él llega hasta Horeb, monte de Dios. Allí la zarza ardiente, él tiene pues ese encuentro con Dios. Escucha la voz que le dice: Moisés, Moisés, y él dijo: heme aquí. Y la voz le dice, eso está en Éxodo 3, del 1 al 6, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás pisando tierra santa es. Y Dios luego le dijo en el 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí está hablando con Cristo, ahí está hablando con el ángel de Jehová. Como lo dice en el versículo 1, se le apareció el ángel de Jehová en el versículo 2. Ahora bien, Dios le dice a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, he conocido sus angustias. Por tanto, he descendido para librarlos. Por tanto, te enviaré, en el versículo 10, Éxodo 3:10. Ven, por tanto, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a los hijos de Israel, mi pueblo. Y entonces ahí comienza Moisés, ¿con quién soy yo, Señor? Para que yo vaya al Faraón en Egipto y saque a tu pueblo Israel. Y Dios le dice, ven, porque yo te envío. Moisés dice, no soy bueno, no hablo bien, ya no, se me olvidó el idioma, 40 años en el desierto cuidando ovejas. Entonces ahí estaba él en ese estado de yo no puedo, escoge a otro mejor que yo no puedo. Ahora Dios, tratando de convencer a Moisés, dice en el versículo capítulo 4, Éxodo 4, vamos a leer desde el 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque van a decir, no te ha aparecido Jehová. O sea, mi propio pueblo, el pueblo de Israel, no va a creer, no van a creer ellos. Entonces, así que Moisés está muy negativo. He aquí, ellos no me van a creer. Me van a decir, o sea, no me va a creer el pueblo de Israel, mucho menos me va a creer Faraón. Ahora viene lo bueno. Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. La vara que había tenido por tantos años para guiar las ovejas. Miren bien la pregunta. ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Dios le pregunta a Moisés. Están hablando de liberar toda una nación de 400 años de esclavitud, que yo soy poderoso, que yo te envío, que yo doy la voz al mudo, la lengua, yo pongo las palabras en tu boca. Y luego como que Dios cambia así la conversación. Oye, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Entonces, Dios le dijo a Moisés, échala en tierra. Él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. La culebra lo perseguía. Y él corría para un lado y la culebra y para allá. Y él corría para el otro. La culebra volteaba para donde él iba. Huía Moisés de ella. Entonces le dijo Jehová a Moisés, extiende ahora tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto
creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, Dios le da la vara, luego le dice, mete tu mano en tu ropa, así por el pecho, y ahora saca, y salió leprosa, blanca, llagosa, horrible. Y Dios le dijo, vuelve a meter, y Moisés vuelve a meter la mano en su ropa aquí, y cuando la saca, ya está sana otra vez. Y Dios al final le dice, si no te creen por la primera señal, te creerán por la segunda. Y puedo hacer más. Yo solo te doy esas dos así como ejemplo. Ahora bien, la vara que Moisés tiene, cuando Dios le preguntó, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él dijo, una vara. Una vara, el artículo una es un artículo indefinido. Una vara. Como quien dice, un libro, una fruta. ¿Cuál fruta? Pues puede ser cualquiera. En el versículo 18, Éxodo 4:18, dice, así, al final Moisés, Dios lo convence que vaya. Y ahorita van a ver por qué lo convenció, cómo lo convenció. ¿Qué hizo al final que Moisés accediera a pesar de la vara, la mano leprosa, que estaba hablando directamente ante Dios? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés al final dijera, está bien, yo voy a ir? Vamos a leer Éxodo 4:18 al 20. Así se fue Moisés y volvió a su suegro Jetro y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ya no tengas miedo de volver, porque los que te querían matar, ya no existe ninguno, ya todos se murieron. Y ahora viene el versículo 20. Anoten este versículo. Entonces Moisés tomó su mujer y sus 2 hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Wow. Ya no es una vara. ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Una vara. Pero ahora cuando Moisés va con una misión de parte de Jehová al reino más poderoso, que él sabía su poder porque él había sido príncipe de Egipto. Conocía las fuerzas militares que tiene Egipto. Conocía el gran poder político, religioso que tenía Faraón. Las creencias idolátricas de ese reino, sus riquezas en bienes materiales. Pero él ahora va con su esposa, sus 2 niños, en un asno, rumbo a Egipto. Pero antes de irse, dice, y tomó Moisés la vara de Dios. Ya no es, la vara ya no es tuya, Moisés. Esa vara, que era tu vara, con la que tú guiabas las ovejas durante tantos años, y que yo con mi poder hice que se volviera serpiente, y después volviera a volverse vara, ahora esa vara cambió. Ahora ya no es la vara de Moisés, es la vara de Dios. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahora, en el versículo 21, en adelante, dice lo siguiente. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Cómo Dios había puesto su gran poder en la mano de Moisés, en la vara, porque era la vara de Dios. Moisés, esa vara era tuya, ahora es mía. Esa vara es la vara de Dios. Así que mira que hagas todo, ¿eh? No te dé miedo. Mira que hagas delante del faraón ese todas las maravillas que he puesto en tu mano. O sea, el poder de Dios está en la mano de Moisés a través de la vara. Y ustedes saben cuántas cosas después llegó a hacer Moisés con esa vara. Con esa vara tocó el río Nilo y se volvió sangre. Con esa vara levantó la vara delante del Mar Rojo y se abrió en 2. Con esa vara tocó una roca de pedernal y salió y brotó abundante agua para un pueblo de 2 millones de personas aproximadamente. Tomaron agua
se bañaron, lavaron su ropa, recogieron más agua para el camino. Y esa roca dio mucha agua. Tocaba con la vara. ¿De quién? La vara de Dios. Cuando la vara era la vara de Moisés, solo dio ovejas. Pero una vez que ahora la vara, Dios la está usando, Moisés, esa vara es mía. Y mira a ver qué vas a hacer con ella. Tienes un gran poder en tu mano y mira a ver qué vas a hacer. Así que mira que Dios le dice, cuando hayas vuelto a Egipto, versículo 21, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo voy a endurecer su corazón de modo que no deje ir al pueblo. Moisés dice, ay Señor, pero entonces tú me mandas para que le diga que deje ir y luego tú mismo le vas a poner un corazón duro para que no nos deje ir. Es que Dios tiene un plan y Dios le dice, lo que pasa es que yo voy a hacer que Faraón no quiera oírte para que eso me dé a mí el pretexto para atacar a Egipto, para castigarlos, para cobrarles todo el daño que le han hecho ustedes durante 400 años. Si lo deja ahí rapidito, pues ustedes se van y ellos quedan ahí como impunes. Tanta maldad que han hecho. Dice que habían hecho que el pueblo de Israel clamaba con dolor y angustia. ¿Qué les estaban haciendo? Que el pueblo clamaba a Dios con gran dolor y angustia. ¿Mm? Y Dios dice, esta gente no se... yo castigo la maldad. Eso no sé qué. Puedes haberlo hecho que dentro de 10 años, 20, 30, 40 años, pero que te viene el pan. Entonces, yo voy a hacer que Faraón diga, no, no los voy a dejar ir. Es para que me dé el pretexto para mandarle juicios. Entonces, dice el versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya Dios está diciendo, mira hasta dónde voy a llegar, porque mucho pueblo mío ha muerto a manos de los abusos de ese pueblo. Saben ustedes que hoy en día usted ve las noticias y es muertos por aquí, abusos por allá, injusticia por acá, crimen por allá. Dios no va a dejar nada, nada impune. Todo lo que el hombre ha hecho tendrá que dar cuenta ante Dios. Así que Dios le dice, no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Tú dile, deja ir a mi pueblo y yo lo endurezco y le mando castigos. Y otra vez, deja ir a mi pueblo y yo lo endurezco, no quiere y le mando más castigos. Pretexto, porque les voy a cobrar todo lo que han hecho. Dios hace justicia. A veces tarda, pero nunca olvida. Y aconteció en el camino. Bueno, ahí está lo de la parte de que esa parte no vamos a entrar allí. Ahora, Dios le dice a Moisés, mira la responsabilidad que he puesto en tu mano, Moisés. No te dé miedo a hacer todas las maravillas que yo he puesto en tu mano. Mi poder está en tu mano a través de esa vara, que ya no es tu vara, ahora es mía, la vara de Dios. Ok, ahora, en el capítulo 4, versículo 29 al 31, ahí se da como un proceso que van a ver ustedes cuáles. ¿Se acuerdan que Dios le ha dicho a Moisés, ve y saca a mi pueblo Israel de Egipto y sácalos y cuando los hayas sacado, tráelos aquí al monte y aquí adorarán a Dios? Entonces dice en Éxodo 4, Moisés se encontró con Aarón. Moisés se encuentra con Aarón. Dios le había dicho, no viene tu hermano Aarón. Vamos a leer eso en Éxodo 4, 11 al 17. Éxodo 4, 11, ¿verdad? Bueno, aquí dice, Éxodo 4, 11 dice, y Jehová respondió a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve o al ciego? ¿No soy yo, Jehová? O sea, Moisés está todo negativo. Entonces, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay, Señor mío, envía, te ruego por medio que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿nos conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en él
en su boca las palabras que y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hablar y de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú le serás a él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás la señal. O sea que al final Moisés decidió, porque ya no iba solo, ya vamos, somos dos. Yo le dije, mira, yo voy a traer a tu hermano, no. Él va a venir a encontrarse contigo al desierto. Y él habla bien. Entonces, en vez de que yo digo, Moisés, di esto, y tú le hablas a Faraón, como te da miedo, entonces vamos a hacer una cosa. Ya viene tu hermano Aarón, que él habla bien, entonces tú le hablarás a Aarón y Aarón le hablará a Faraón. ¿Listo? Entonces tú vas a hacerle, a Aarón será como tu boca, y tú le vas a hacer a Aarón como si fueras Dios. O sea, el proceso Dios, Moisés, Faraón, se cambió Moisés, Aarón, Faraón. Para que, entonces Moisés dijo, bueno, sí, sí voy. Dios había dicho desde el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Hacemos las cosas mejor cuando somos dos. Aquí está el pastor al lado mío. Y hacemos una campaña evangelística y el pastor trae un predicador y somos dos. Y el pastor organiza todo y el predicador pues predica la palabra. Se es entre dos. Y cuando el Señor mandó a los discípulos a que fueran a llevar su santa palabra, los mandó de dos en dos. Mandó 70 de dos en dos. Entonces el Señor siempre dice, y cuando Pablo se fue a hacer la obra misionera, ¿con quién iba? Con Bernabé. Iban los dos. Y después se dividieron. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. Y siempre de a dos. Y la Biblia dice en Eclesiastés que son mejor dos que uno. Porque si uno cayere, el otro levantará a su compañero. Si el uno se desanima, el otro lo anima. ¿Verdad? Entonces la Biblia habla de eso de mejor dos. Así que Dios aplica ese principio y dice, ok, Moisés, para que no te sientas solito haciendo esa gran obra, tu hermano Aarón te va a ayudar. Lo que yo te diga a ti, tú se lo dices a Aarón y Aarón es el que habla ya delante de Faraón. ¿Está bien? Y está bien, se va. Pero tomarás la vara en tu mano y con esta vas a hacer todo lo que yo te mandé. Y ahí recalca la gran magnitud de la obra que Dios quiere que haga. Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso que acabo de leer? En Éxodo 4, 29 al 31. ¿Ves? Que luego Aarón se lo hablaría al pueblo, ¿verdad? Y dice el 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos. Ahora mira cómo va el proceso. Dios a Moisés, Moisés a Aarón. Y van los dos al pueblo de Israel y reúnen a los ancianos, ¿verdad? Y dice, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. O sea, mostró la vara y la vara se volvió serpiente y todo lo que había pasado allá en el monte Oreb se lo mostraron al pueblo para que el pueblo creyera, ¿verdad? Todas las señales que hizo se las mostraron a los ojos del pueblo. Y versículo 31. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había ya visto su aflicción, se postraron y adoraron. ¿Qué había hecho Moisés en el monte Oreb cuando la zarza ardiente? Y cuando Moisés supo que era Dios, cubrió su rostro y se inclinó y Moisés adoró a Dios. Lo que Moisés había hecho allá en la zarza ardiente, apenas habló con Jehová, reconocer su gran poder, y Moisés cubrió su rostro y dobló su rostro en tierra y adoró a Dios. Ahora, eso mismo que había pasado, el encuentro entre Dios y Moisés en Oreb, de que Dios le habla, le dice lo de lo que vas a liberar, y Moisés se termina postrando y adorando a Dios. Ahora, viene Egipto, y Moisés le dice a Aarón, Aarón le dice a los ancianos reúnen al pueblo y le dicen al pueblo, y entonces Moisés toma las maravillas que Dios ha puesto en su mano, y cuando el pueblo vio todo eso, sí creyeron que Dios le había aparecido, y todo el pueblo se postró, ¿y qué? Y adoró. Dios quiere alcanzar al pueblo, pero mira todo lo que Dios tiene que hacer para que su palabra llegue al pueblo, ¿verdad? Y a veces en el camino, para que esa palabra llegue al pueblo, encuentra obstáculos. No, yo no voy, manda otro, yo estoy muy ocupado, es que yo no tengo tiempo, es que entonces Dios se ve en dificultades de llegar al pueblo, porque Dios quiere salvar al pueblo. ¿Cuál fue el motivo de que Dios llamara a Moisés en la zarza? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor, he conocido sus angustias, por tanto lo voy a librar, pero para librarlo, mira,
Tiene que convencer a Moisés, Moisés se llama a Aarón, Moisés y Aarón llaman a los ancianos, o sea, todo ese proceso para que al final el pueblo que Dios quiere salvar lo ve. Usted no sabe cuántas dificultades afronta Dios hoy en día para que un esfuerzo evangelístico, para que un mensaje que Dios quiere que su iglesia escuche y que la iglesia se la dé a los vecinos, o sea, que llegue al pueblo. Entonces, para que se apruebe un esfuerzo evangelístico, entonces se reúnen, que sí, que no hay presupuesto, que no se puede, que la pandemia, que no se va a poder, que la gente no va a venir, y otros sí, tengamos fe, hagámoslo. Y es lo mismo, es lo mismo. Y muchos de nosotros, pastor, y muchos de nosotros estamos, digamos, poniendo igual que Moisés las dificultades, pero Dios lo que quiere es llegar al pueblo, porque es lo que Dios quiere salvar. Dios quiere salvar al pueblo. ¿Listo? Dios quiere salvar al pueblo. Y aquí se dio. ¿Cuánta dificultad de Dios para convencer a Moisés? Luego llama a Aarón para que se encuentre con Moisés. Luego que Moisés le muestre a Aarón. Aarón ya reúne a los ancianos. Y yo no sé si entre los ancianos hubo, ¿será? Si usted viene de parte de Dios, ¿y cómo sabemos que viene de parte de Dios? Y si no es verdad, o sea, quién sabe cuántos, cuando le hablan a los ancianos, al final los ancianos, bueno, está bien, bueno, ahora sí reunamos al pueblo, y le muestran al pueblo, y cuando el pueblo vio todo eso, dice el versículo 31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron, y Dios logró el objetivo de llegar al pueblo. Pero cuántas dificultades. Pero en medio de todo esto, él usó una vara que todo el tiempo Moisés había estado usando para las ovejitas. Esa vara, que era lo que Moisés tenía, Dios la usó. Dios la usó. Te voy a poner otro ejemplo. Vámonos a Josué, capítulo 4. Josué 4, del 11 al 17. Vamos a ver. Josué 4, del 11 al 17. A ver, Josué 4. Dice, este es el paso del Jordán. Este es el paso del Jordán. ¿Ves? El pueblo está allí, bueno, a ver, vamos a leer desde el 10. Vamos a leer Josué 4 del 10 vamos a ver hasta dónde podemos leer. Josué 4 del 10 en adelante dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó el Jordán. Cuando todo el pueblo hubo acabado de pasar, también pasó el arca de Jehová. ¿Qué era lo que Moisés llevaba en su mano? La vara de Dios. Ahora, ¿qué es lo que los sacerdotes llevan en sus hombros? El arca. No, no es el arca. Aquí lo dice. Y cuando todo el pueblo, el versículo así, cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová. ¿De quién era el arca? De Jehová. ¿De quién era la vara? De Jehová. ¿Sabe lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy? Que Dios toma sus cosas y las pone en nuestras manos. Dios toma su vara, que ya no es de Moisés. Con esa vara se van a hacer grandes maravillas, pero está en manos de un hombre débil, de un hombre que yo no sé, me da miedo, soy tartamudo, qué tal que no me crean. Es tremendo poder en su mano y él con miedo. Ahora, pasando el Jordán, si ustedes pueden leer el capítulo 3 de Éxodo, de Josué, perdón, ustedes van a ver cómo fue el paso del Mar Rojo. Y van a ver, ahí está el paso del Jordán, perdón. Lean el capítulo 3 después. Y van a ver que para pasar el Jordán, los sacerdotes iban adelante llevando el arca de Jehová. Y ellos entraron al agua con el arca de Jehová. Ahora, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Josué había sido desde muy joven como el ayudante de Moisés. Así que Josué había estado muy de cerca con Moisés. Y ya Josué estaba familiarizado con todas las maravillas que Dios hizo a través de Moisés usando la vara de Jehová. Josué siempre estuvo como en primera fila y vio todo. Yo creo que cuando Josué ahora es el nuevo
líder del pueblo de Israel, Josué llega allí a las orillas del Jordán, y Josué vio el agua y dijo, ay, yo sé esto cómo se hace. Yo sé esto cómo se hace, esto ahora se abre en dos y pasamos por la mitad. Y Dios dijo, no, Josué, así no va a ser. Porque eso fue con Moisés. O sea, ese es el milagro con Moisés. Contigo lo va a ser diferente. Ustedes van a tomar entonces los sacerdotes que llevan el arca, los levitas, las trompetas, el pueblo armado, luego el pueblo pie, eso. Pero el arca debe ir adelante, a cierta distancia, a tanta distancia, que todos vean lo que va a pasar. Y los sacerdotes llevando el arca de Jehová. Y Moisés y Josué decían, no, pero esto cómo va a ser, porque no es con la vara, estoy con la vara que se hace así y se abre. No, ese es el milagro de Moisés. El milagro tuyo es otro. ¿Saben una cosa? Dios tiene milagros independientes para cada uno. Son milagros personalizados. Así que, Josué, contigo lo vamos a hacer diferente. Y mira que Moisés hizo grandes maravillas, pero nunca detuvo el sol. En cambio, Josué, los milagros de Josué fueron diferentes, porque Dios, cada persona lo trata como si fueras tú. O sea, Dios dice, no nos vamos a copiar de lo que dice con aquel, lo tuyo es lo tuyo. Yo voy a hacer los milagros tuyos a la medida tuya y van a ser diferentes. Entonces, con Josué fue que los sacerdotes llevaban el arca de Jehová. Los milagros de Moisés fueron con la vara de Dios. Ahora es el arca de Jehová. Entran los sacerdotes llevando el arca y pisan el agua y se meten al agua. Y cuando todos los 4 sacerdotes ya están en el agua, el río Jordán se comenzó a retener. Y el resto del agua comenzó a bajar. Y esto se fue quedando seco. Y todo el agua bajó y se fue. Y aquí el agua no pasaba. Se fue quedando acumulándose como un muro invisible, así como el muro de agua a la derecha y a la izquierda en el Mar Rojo, pero esta vez solo era de un lado. Y el agua llegaba y seguía bajando el agua, pero no pasaba. Algo la estaba deteniendo y era el arca de Jehová que estaba. Y Dios le dice a Josué, diles que avancen hasta la mitad del lecho del río, que ya estaba seco. Y ahí los sacerdotes se quedaron paraditos con el arca de Jehová. Y el agua se fue deteniendo, dice la Biblia, como en un gran montón. Era como una represa con un muro invisible. Y ese muro se iba haciendo más grande. Los sacerdotes miraban a un lado y veían que el muro ya ellos no miraban a la superficie, ya el agua estaba acumulando, ya era más alta que ellos y se seguía acumulando. Y no pasaba. El agua seguía bajando, pero no pasaba, porque el arca de Jehová estaba en medio deteniéndola. Entonces Dios le dice a Josué, bueno, que el pueblo pasen todos. El arca de Jehová está deteniendo el agua. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Miren lo que acabo de leer en el versículo 10. En las últimas 2 líneas dicen, conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Yo no sé si los sacerdotes decían, corran, rápido, y miraban ese muro de agua, apuren, corran, no caminen, corran, que lo que estamos aquí en la mitad somos nosotros. Pero ¿qué tenían sobre sus hombros? El arca de Jehová. Y con esa arca de Jehová es que llegaron a Jericó. Y en el capítulo 2, Josué 6, en Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 12 al 20. Josué 6, 12 al 20 dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, pero esta vez están ya no frente al Jordán, ahora están frente a los muros de Jericó. Bueno, el río Jordán, ustedes pueden leer el capítulo 5 y van a ver que luego Dios, cuando ya todo el pueblo hubo pasado, Dios le dice, ok, que ahora los sacerdotes vengan. Y cuando los sacerdotes comenzaron a salir y abandonaron el lecho del río, el gran montón se desbarató y cayó y el río siguió corriendo nuevamente y recobró su cauce y siguió bajando. ¿Qué lo había detenido? El arca de Jehová. Ahora están frente a las murallas de Jericó, que eran tan altas y gruesas, eran tan gruesas que había casas en la muralla. Y dice el versículo 12, Josué 6:12, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Así como Moisés se levantó de mañana y tomó la vara de Dios en su mano, ahora Josué con los sacerdotes toman el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando la bocina, y los hombres armados iban adelante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente.
Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado a la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Entonces solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa de ella. Con todos los que están en casa de ella son los que van a sobrevivir, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Aquí estamos leyendo donde dice qué cosa debes tomar, leyendo que no debían tocar nada del anatema. No debían tocar nada del anatema. Estoy leyendo en en Josué 6, versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. O sea, tomen la vara, Moisés toma la vara de Dios en tu mano. Josué, los sacerdotes, tomen el arca de Dios en sus hombros. Ahora dice, pero no toquen el anatema, no lo toquen, no lo agarren. Hermanos, nosotros hoy en día igual Dios nos ha dado algo que tengamos en nuestra mano para hacer su obra. Y también nos dice qué cosas no debemos tocar. No toques eso, es anatema. Ahora, más toda la plata y el oro, los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Los milagros de Moisés fueron hechos con la vara de Dios. Todo lo de la entrada a la tierra prometida, Jordán, las murallas de Jericó, todo con el arca de Jehová. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que nosotros hoy ya no somos Moisés, no somos Josué, somos tú y yo. ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos? Una vara. ¿Qué ha puesto Dios sobre nuestros hombros? ¿La vara de Dios? ¿El arca de Jehová? No. ¿Sabe qué es? Vamos a irnos a Romanos 1:16. En Romanos 1:16 dice lo siguiente, que Dios a ti y a mí, ¿qué ha puesto en nuestra mano? ¿Qué ha puesto Dios en nuestra mano? Y así como los milagros de Moisés con la vara de Jehová fueron uno, los milagros con Josué, con el arca de Jehová fueron otros, los milagros para ti y para mí en este tiempo son otros. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. En otras versiones dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y por fe, como está escrito, más el justo por la fe. Entonces, tú no tienes la vara de Dios. Dios te puede decir hoy, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y tú dices, la Biblia. ¿Qué tienes en tu mano? Cuando vas para la iglesia, ¿qué es lo que llevas en tu mano? La Biblia. ¿Qué llevas? La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que Moisés llevaba la vara de Dios, los levitas llevaban el arca de Dios, pero tú llevas la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la vara de Dios y la palabra de Dios? Y algunos, Moisés decía, una simple vara. No, pero es que ahora es la vara de Dios. Y algunos miran la Biblia como un libro. ¿Qué llevas en tu mano? Un libro. No, no es un libro. Es la palabra de Dios. Se sale inmediatamente de lo común. Vámonos a ver Isaías 52. Ahora, una cosa. La vara de Dios era para salvación del pueblo de Israel. El arca de Dios iba adelante siempre en las batallas para salvación del pueblo de Dios.
Y el evangelio es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Aquí lo dice en el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea que Dios pone en tu mano instrumentos que son de Él, para que tú lo uses para salvación. Primeramente de usted, pero también de los demás que están a tu alrededor. Cuando Moisés llevaba la vara de Dios en su mano, era para salvación de él y del pueblo de Dios. Cuando llevaban el arca de Jehová en sus hombros, era para salvación del pueblo de Israel y de las personas que aceptaran esa salvación. ¿Quién fue salvo en Jericó? Rahab, con toda su familia fueron salvos. Así que podemos decir que la vara de Dios en mano de Moisés fue para salvación, primeramente para el pueblo de Israel, primeramente para Moisés, después para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Lo mismo pasó con el arca. No me avergüenzo del arca porque es potencia de Dios para salvación del pueblo de Dios y para todos los que creen. En el caso de Rahab, si hubieran creído más gente en Jericó, más gente salva, pero eran paganos. En Isaías 52:7, eso que Dios puso en las manos de Moisés, le puso en la mano su poder. ¿Saben qué? Es una gran responsabilidad. Cuando Dios pone sus cosas en manos de un hombre, lo que le está poniendo es una gran responsabilidad. Era una gran responsabilidad para Moisés llevar la vara de Dios en su mano. Mira que hagas las maravillas que te puse en tu mano. Mira que hagas delante de Faraón. No dejes el poder de Dios archivado debajo de la cama. El arca, lo mismo. Miren que esa arca que llevan sobre sus hombros, el arca de Jehová, es una gran responsabilidad que ustedes tienen. El evangelio es una gran responsabilidad. Y no es un libro tuyo, es la palabra de Dios. ¿Qué tienes en este momento delante de ti? ¿Qué tienes en tu mano? Tú me dirás, la palabra de Dios. Pues es una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad con unos alcances impresionantes. Mira, Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice así: cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies de esos predicadores que llegan a las casas con un conflicto de los siglos. ¿Y saben de quién es ese libro que ustedes están entregando? Es de Dios. Fue inspirado por Dios y tú lo estás llevando. Y la gente algún día lo agradecerá. Yo amo de una manera muy especial. Para mí son dos personas muy especiales y nunca dejaré de agradecer a ellas. Dos colportoras, Lourdes y Amira, que en el año 1977, por ahí octubre del 77, visitaron nuestra casa y nos llevaban la revista Centinela, y después nos llevaron La Fe de Jesús, y después nos llevaron al pastor Cené Rodríguez, y después nos llevaron al pastor Orlando Newwood, y la familia Lascarro toda comenzó a estudiar la Biblia, y 1 de abril del año 78 nos estábamos bautizando todos, mi papá, mi mamá, 2 días, 10 nos bautizamos, gracias a que esas dos muchachas llegaron a nuestra casa. Años pasaron y un día yo le pregunté a Lourdes, porque Amira vive en Sincelejo y no la veo hace mucho tiempo, pero Lourdes vive en Barranquilla y me veo mucho con ella. Y yo le digo, tú eres mi mamá espiritual. Y yo le dije un día a Lourdes, de todo mi vecindario, porque los únicos adventistas somos nosotros ahora, ¿ustedes visitaron las demás casas? Me dijo, no, solo la de ustedes. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué escogieron la de nosotros? ¿Por qué justo nuestra casa? Y no, me dijo, es que recuerdo que ese día íbamos caminando y la única casa que tenía la puerta abierta era esa. Y decidimos entrar ahí porque tenía la puerta abierta. Y yo digo, Dios mío, gracias que la puerta estaba abierta. Si no hubieran pasado de largo y hubieran ido a llevar la revista a otra gente. Y nosotros hoy, quién sabe si todavía estuviéramos en tinieblas. Como miles, millones de personas hoy siguen en tinieblas. Pero cuán hermosos son los pies del que trae. Cuán hermosos son sobre los montes. Lo que quiere decir que a veces no todo se hace en la ciudad, a veces no todo se hace en el pavimento, en el andén bonito, a veces no siempre el evangelio se da en sitios, sino a veces hay que subir montañas para llevar el evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación y del que dice al pueblo de Dios, tu Dios es el Rey. Y nosotros desde entonces conocimos esta palabra maravillosa. Cuán hermosos son los pies del que trae salvación. Estaba predicando en un lugar de Colombia rural, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Más alto que Bogotá. Yo aquí me agito mucho. Yo voy caminando y voy así, porque el oxígeno al nivel del mar tiene una densidad y el oxígeno a 2.600 metros sobre el nivel del mar tiene otra densidad. Así que se nos dificulta un poquito a los costeños que vivimos en tierras más bajas allá junto al mar de respirar acá. Subir las escaleras, llego así. Bueno, yo estaba con un joven de la iglesia que me estaba llevando a hacer unas visitas y él me dijo, hermano, vamos a almorzar en casa de una hermana por aquí cerca. Y comenzamos a subir esa montaña y en medio de cultivos. Yo me maravillaba, yo miraba alrededor, me iba agitando, me iba ahogando, pero yo decía, Dios, gracias por haberme mandado a predicar a un sitio tan hermoso, qué verde. Pero el frío era impresionante, yo llevaba hasta pasamontaña. Bueno, no, ese día no la llevaba pues, pero a ver, cuando iba en moto con el pastor, me tenía que poner un pasamontaña porque el viento helado quemaba. Así que, pero ese día íbamos caminando y entonces subiendo esa montaña, yo iba casi que gateando. Y el muchacho volteó y me decía, hermano, está bien, yo la madre decía que sí, ni hablaba. Y me dijo, mire, allá donde vamos a llegar. ¿Sí ve la muchacha que está sentada en una piedra junto al árbol? Y yo la miré y dije, sí, ya vi. Bueno, ahí es donde vamos a llegar. En su casa es que vamos a almorzar. Y yo seguí subiendo. Él, lógicamente, llegó primero que yo. Cuando al fin ya yo llegué, la muchacha estaba llorando. La muchacha tenía lágrimas en sus ojos. La muchacha tenía lágrimas en sus ojos y yo le dije, ¿por qué estás llorando? ¿Y sabes lo que me dijo? Y esto lo digo para la honra y la gloria de Dios. Me dijo, porque yo a usted lo veo en YouTube. Mucho tiempo llevo viendo sus temas en YouTube, pero nunca pasó por mi mente que esa persona que yo veía en YouTube un día iba a venir a mi casa, en esta montaña. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que ese predicador que yo lo veo en YouTube, un día lo iba a tener aquí en mi casa? Y estaba llorando por emoción. Yo creo que esa es la persona que puede leer este versículo de Isaías 52:7, no lo lee con la lengua, sino con el corazón, con emoción. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que atrae alegres nuevas, del que anuncia la paz. O sea, ver que viene alguien a tu casa a traer la palabra, ver que alguien llegó y que viene de lejos y te va a traer la luz de Dios. Cuán hermosos son los pies de esa persona que camina hasta tu casa para dar. Hoy ustedes, cuando llegan con el conflicto, los siglos lo entregan. Cuán hermosos son los pies de ustedes que están caminando para entregar un conflicto de los siglos, porque están dando alegres nuevas, están anunciando la paz, están llevando las nuevas del bien y que están publicando salvación y que le van a decir a esas personas que ahorita desconocen el gran poder de Dios que Dios es el Rey. Cuán hermosos son sus pies que llevan el conflicto de los siglos. En el 10 y el 11, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. El 11, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que llevan los utensilios de Jehová. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Llevan el arca de Jehová contra Jericó, derrumbaron la muralla, entren y destruyen todo, no toquen nada, no se lleven el anatema, no lleven manto. ¿Se acuerdan de Acán? Se llevó un manto babilónico, un lingote de oro y lo escondió por en su casa y fue anatema. Ahora Dios, no solo es una responsabilidad llevar esto. Moisés llevaba la vara de Dios, los sacerdotes el arca de Jehová. ¿Y qué llevas tú? La palabra de Dios, que es potencia de Dios. Hay tanto poder en esta palabra de Dios como en la vara, porque no es la vara, no es el libro, es el Dios que te da poder. Ahora, para que este proceso se dé, mis queridos amigos, para que este proceso tenga resultados, tenemos que leer Romanos 10:13 en adelante. En Romanos 10:13 dice que todo aquel que llegue a orar y a invocar el nombre de Dios será salvo.
¿Ves? Romanos 10:13. Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo una persona va a orar a Dios si no conoce a Dios? Entonces, si oran a Dios y claman a Dios, van a ser salvos. Pero ¿cómo van a invocar y a orar a alguien que no conocen? Entonces, el 14 de Romanos 10:14 dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, si no hay pies que caminen hacia esas casas para llevar la palabra de Jehová y dar esa luz, esa salvación, entonces ellos no irán. Y si ellos no oyen, ellos no creen. Y si no creen, no invocarán. Y si no invocan, pues no serán salvos. Usted sabe la gran responsabilidad. Así como Dios le dijo a Moisés, ojo, te acabo de entregar, mi gran poder está en tu mano. Ve que hagas lo que yo te dije. Los que llevaban el arca lo mismo. ¿Se acuerdan la irresponsabilidad de aquellos sacerdotes que no llevaron el arca con la dignidad? Aquellos que ofrecieron a Jehová fuego extraño, y murieron. ¿Por qué? Porque ellos no eran conscientes de lo que tenían delante de sí, de lo que Dios había puesto delante de ellos. Ahora dice, en el 14 al final dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Ahora, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora bien, ya la iglesia envió los conflictos de los siglos, ya la iglesia envió los cursos de fe de eso, sí, pero ¿qué pasa si se quedan en la mesita de tu casa? Se quedan ahí. Yo he estado en campañas evangelísticas que mandan a hacer unos volantes muy lindos y todo. Y se termina, y yo veo los volantes ahí en la entrada de la iglesia, está la pilita de volantes allí, y yo veo cada día que va avanzando y muchos volantes todavía están ahí. Y se acaba la campaña y los volantes quedaron. Nunca fueron repartidos. ¿Cuántas visitas vinieron? 12. Y habían como 500 volantes en la mesita de la entrada de la iglesia. Ajá, pero ¿cómo querían que solo vinieran 12? Es 12 vinieron porque tal vez 12 personas llevaron el volante. Pero volante que se queda ahí, volante que no es de una persona que no va a venir. Mira lo importante que es esto de llevar. Lo de Dios que Dios ha puesto en tu mano, llevarlo, porque al final es para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Estaba predicando en la ciudad de Bucaramanga o Cúcuta, no recuerdo cuál de los dos. Y un señor me dice en la puerta de la iglesia de Molascarro, yo me bauticé cuando usted predicó en, creo que fue San Gil. No, el nombre de esa ciudad, es una ciudad de Santander. Y yo me acuerdo que yo le dije, eso hace bastante tiempo, porque Ocaña, ya me acordé, la ciudad de Ocaña. Hermano Lascaro, yo me bauticé cuando usted predicó en Ocaña, y yo solo a Ocaña fui una vez. Dos, en realidad, fui 2 veces. Pero las 2 veces que fui fue en el mismo año, y mis hijas estaban pequeñitas. Yo digo, oye, eso hace años. Me dijo, sí, eso hace 18 años, como que fue que me dijo, hace 18 años. Yo dije, wow. Y me dijo, y mira lo que tengo aquí. Y del forro de la Biblia sacó una hojita doblada en 4. Y me dijo, ábrala, pero yo la vi sucia, maltratada, y ya como que si yo la abría, se abría en 2. Así que con mucho cuidado la abrí, y era el volante de la invitación. Y se veía que había estado sucio, estaba ya pues aplanadito, pero se veía que había sido arrugado, y en la mitad tenía la huella de un zapato, así pintado. Y entonces estaba sucio. Pero yo reconocí el volante y decía, ay, sí, aquí está la fecha, mira. Y te acuerdas que fue en la Casa de la Cultura. Claro. Y el hermano me dijo, vea, hermano, yo encontré este papel en el suelo. Yo no lo arrugué. Yo iba pasando por el parque y había una basura en un rincón de una jardinera del parque que daba vuelta así con la brisa, pero yo alcancé a ver que había un papel que era en color, tenía dibujos en colores,
y alcancé a ver en la puntica que decía Apocalipsis. Y entonces cuando vi que era Apocalipsis, me agaché del suelo, lo levanté, lo desarrugué, ya tenía este zapato pintado. Y entonces vi que eran unas conferencias en la Casa de la Cultura y que iniciaban esa noche a las 6:45 y eran las 3 de la tarde. Yo lo doblé así sucio, lo limpié, me lo eché al bolsillo, fui a mi casa y le dije a mi esposa, mira, vamos a ir a esto. Y fuimos. Duraron 15 días las conferencias y 15 días después me estaba bautizando con mi esposa. Y él me dice, ¿sabe qué? Una cosa, pues, ¿sabe por qué guardo este volante? Porque yo soy el de las encrucijadas del camino. Mira lo que él me está diciendo. Él tomó la ilustración de la parábola de las bodas, cuando el rey dice que llama a los invitados a las bodas, vengan, que ya van a comenzar las bodas. Y los invitados dijeron, no puedo ir, te compré un campo y lo voy a ver. El otro, no, es que yo me casé, yo no puedo. Y todos se excusaron. Entonces le dijo a los siervos, pues váyanse a las encrucijadas, los caminos y tráiganme a todo el que encuentren, cojos, paralíticos, ciegos, limoneros, tráiganme a todo el mundo, pero las bodas de mí no se van a llenar. Entonces él me dijo, hermano, yo soy el de las encrucijadas del camino. Alguien fue invitado con esta hoja, a alguien se la entregaron, pero esa persona la tiró al suelo, la arrugó, la pisó y la gente la pisó y ahí quedó. Pero yo pasé y la recogí y yo terminé viniendo. Al que invitaron no vino, pero a mí nadie me invitó y aquí estoy. Y ya llevo 18 años en la iglesia, he sido diácono, he sido esto, he sido aquí muy activo con su esposa, ya sus hijos ya también han bautizados, es una familia de la iglesia. ¿Y cómo llegó? Porque alguien llevó la invitación. Si esa hojita sucia, arrugada y pisoteada se hubiera quedado en la mesita de la iglesia o en la mesita de la casa de alguien y no hubiera sido llevada, ese hermano no estaría en la iglesia. Así que aquí dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, ¿ustedes ya fueron enviados? Ya fueron enviados. Ya la comisión evangelística fue dada. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre. Entonces, también han sido enviados a entregar un conflicto a los siglos. Han sido enviados con la fe de Jesús y han sido enviados para invitar a las conferencias de cada noche en la iglesia Las Villas, por ahora, por esta semana. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pero dice el versículo 15, pero como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las nuevas. Entonces, lo que tú tienes en tu mano se llama la palabra de Dios y es una gran responsabilidad. El conflicto de los siglos es una gran responsabilidad. Un volante de invitación para unas conferencias de la iglesia es una gran responsabilidad, porque si se queda en el forro de tu Biblia y nunca fue a nadie, entonces esas personas de tu vecindario no fueron invitados, no asistieron, no escucharon, no creyeron, no invocaron, no hay salvación. Por eso hay tanta gente todavía allá en sus casas que ignoran que Cristo viene, que el juicio investigador ya comenzó, que el santuario celestial hay un lugar que se llama lugar santísimo, que hay un día que se llama Día de la Expiación, que comenzó en 1844 y que Jesús ya lleva 177 años sacando los pecados del santuario celestial, que dentro de poco va a terminar y así de hecho está, y vámonos para la tierra, manda las plagas y vienen las nuevas para su pueblo. Pero su pueblo que está en la tierra con el evangelio, que es potencia de Dios, así como Moisés tenía la vara de Dios en su mano, con todo lo que pudo hacer. Entonces, es importante. Mira, la mujer samaritana vivió esta experiencia, la responsabilidad. Yo soy el que habla contigo, el Mesías, soy yo el que habla contigo. Ay, tan bonito, y se arrodilló y lo adoró, y habló con él, y yo me entrego a ti, y yo te voy a seguir, y allá la ciudad Sicar que se pierda. No, ella dejó el cántaro, salió corriendo y le dijo a los de la ciudad, vengan, vengan, y he hallado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella ya sabía que era el Cristo. Ella ya lo sabía, pero no se los dice porque ella quiere que ellos mismos vivan la experiencia de descubrirlo. Eso quiere ella. Por eso digo, ¿no será este el Cristo? Porque a la gente no hay que imponerle nada. No le impongas. Esto es así, porque la Biblia dice. Pero no les has mostrado los versículos, no les has respaldado esa verdad. Así que ella, y entonces los de Samaria vinieron a ver si, y hablaron con él. Cuando lo escucharon, dijeron, oye, mujer, de verdad, no, ya no queremos solo por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y hemos visto que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. O sea, lo que tú vas a llevar es una invitación para que las personas vengan y vivan ellos mismos la experiencia que ya tú tuviste. Eso hizo la mujer samaritana. Ahora mira, ¿qué pasó en la zarza ardiente? Dios le habló a Moisés.
Moisés le cuenta a Aarón. Aarón y Moisés van a los ancianos. Ellos reúnen al pueblo. El pueblo vio, escuchó, creyó, y el pueblo se inclinaron y adoraron. Y el pueblo se inclinó y adoró a Dios, igual que Moisés había adorado en la zarza ardiente. O sea, nota que el pueblo llega a vivir la misma experiencia que el predicador. La mujer samaritana se encontró con Jesús, y esa experiencia que ella tuvo de conocer que Jesús era el Hijo de Dios, ella fue a los samaritanos, les dijo, el pueblo la escuchó, aceptó el llamado, vinieron ellos mismos, escucharon a Jesús y terminaron creyendo que Jesús era el Hijo de Dios, igual que la mujer samaritana. O sea, lo que nosotros hacemos con el Evangelio, que es potencia de Dios, es llevarle a las personas para que las personas tengan la misma experiencia que tú y yo hemos tenido. Como conclusión te voy a decir lo siguiente. ¿Qué otras cosas son de Dios y queda puesto en nuestras manos? Entonces, la vara de Dios, el arca de Jehová, la palabra de Dios, pero ¿qué más? Dice en Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, dice lo siguiente, a Jesús, 16, 18. Esta es cuando Jesús le dice a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? En el 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Y yo quiero que pongan especial atención. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré. Él la construye. Es obra de él. Ahora, él no dijo, edificaré una iglesia. Él no dijo, edificaré la iglesia. No, tampoco. Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús tiene una iglesia que es la de él. Y él es el que la está edificando y el que la está formando, llamando uno por uno, persona por persona. Él los está llamando. Ahora nota, la vara de Dios, el arca de Jehová, la palabra de Dios, la iglesia de Dios. Pertenecer a la iglesia también es una gran responsabilidad, porque no es cualquier iglesia, es la iglesia de él, como la vara es de él, como el arca es de él, como la palabra de Dios es la palabra de él. Y tenemos que el sábado, en Ezequiel 22 y 20, él no dice el día sábado, dice, mis sábados tendré en reverencia. Entonces, fíjate tú, es su vara, su arca, su palabra, su iglesia, su sábado, sus mandamientos. ¿Ven? En Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad los 10 mandamientos. No. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya vieron cuántas cosas tenemos de Dios en estos momentos? Moisés solo tenía la vara de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, la iglesia de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice de nuestro cuerpo? Tu cuerpo. 1 Corintios 16, 19 y 20. Porque vuestro cuerpo no sois vuestros, tú no eres tuyo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fuiste comprado, ahora tú eres de Dios. Tú eres un utensilio de Dios, así como la vara es de Dios y con esa vara hizo grandes maravillas. Con el arca de Dios hizo grandes maravillas. Entonces, con la palabra de Dios, con la iglesia de Dios, con el sábado de Dios, los mandamientos de Dios, tu cuerpo es cuerpo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús del templo? El último texto de hoy, el templo en Lucas 19, 46. Dijo, mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Así que hoy tenemos cuántas cosas que son de Dios. Y Moisés solo con la vara que era de Dios, mira cuántas cosas hizo, porque asumió con responsabilidad lo que Dios había puesto en su mano. Pero nosotros tenemos palabra de Dios, la iglesia de Dios, los sábados de Jehová, los mandamientos son los 10 mandamientos de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tanto es de Dios. Y él dijo que su templo de adoración es mi casa, es casa de oración. ¿Cuántas cosas grandes puedes hacer hoy con todo lo que Dios ha puesto en tu mano? No es solamente una vara. Hoy tenemos muchas cosas. Todo eso es de Dios y hay que llevarlo con responsabilidad y llevarlo con reverencia. Amén. Amén. Por eso cuando venimos a predicar la palabra de Dios, son las creencias de Dios las que estamos trayendo a las personas. Y cuando las personas valoran eso y lo aceptan, llegan a decir, gracias Dios por haber mandado a esta persona a mi casa. Y llegan a decir, cuán hermosos son los pies de los que vienen y traen buenas nuevas y anuncian la paz.
Amén. Así que, mis amados, sé consciente de lo que tienes en tu mano. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Pero nunca más fue una vara. Fue la vara de Dios. Hoy, ¿qué tienes en tu mano? Tienes la palabra de Dios, pertenece a la iglesia de Dios, guardas el sábado de Dios, no es el sábado judío, es mi sábado, tendréis reverencia, los mandamientos de Dios, la casa de Dios, tu cuerpo es templo de Dios. O sea, todo eso, si Moisés solo con la vara hizo todo lo que hizo, ahora imagínate todo lo que tú puedes hacer con tantas cosas que Dios nos ha dado en nuestra mano, pero son de Él, no son nuestras. No es mi Biblia, no es mi iglesia, no son mis mandamientos, no es mi sábado, no es mi cuerpo, no es mío, es de Dios. Entonces, eso significa que debemos tener responsabilidad y usarlo para lo que Dios lo dio, para salvación, como el Evangelio. Potencia de Dios para salvación. Termino con una frase. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia en mi juventud, y yo comencé a ver las grandes cosas que ella tenía, vino a mi mente una frase que la aprendimos en el colegio, los griegos. Y hubo un filósofo griego que dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Qué mejor punto de apoyo que la palabra del rey? Y la Biblia dice que Cristo es la roca. La roca es Cristo Jesús. Que si con ese punto de apoyo tú no mueves el mundo, no sé. Tú eres de Dios. Me acaba de llegar a la mente, leí la historia de Alejandro Magno. Increíble por qué le decían Alejandro Magno. Y un abuelito de la iglesia, una vez yo predicando, dije, Alejandro el Grande. Y a la salida él me llamó aparte, después que todo el mundo ya me había saludado y me llamó mi hermano. Alejandro fue llamado Alejandro el Grande, fue cuando él murió. Ya después de su muerte fue reconocido como Alejandro el Grande, pero en vida era llamado Alejandro Magno. Y me explicó por qué. Era magnánimo. Alejandro, desde su niñez, su mamá le dijo que él era hijo de Zeus, que él no era hijo del rey Filipos. Digo, no, Filipos no es tu padre, tu verdadero padre es Zeus. Y el niño decía, o sea, el rey no es mi papá. No, no, todo el mundo cree que él es tu padre, pero realmente yo soy tu madre y tu verdadero padre es Zeus. ¿Okay? El niño creció, él se miraba al espejo así, los griegos eran muy hedonistas, ¿verdad? Y él se veía todo bonito, simpático, y decía, sí, yo tengo pinta de Dios, ¿no? Llegó a los 18 años y su padre murió, y él asume el trono a los 18 años. Lo primero que hizo apenas fue rey, con una escolta de soldados viajó al oráculo de Delfos para consultar al oráculo y preguntar la verdad. Dígame la verdad, ¿quién es mi verdadero padre? ¿Es Zeus o es el rey Filipo? Y el oráculo dijo, no, tu verdadero padre es Zeus. Y salió del oráculo de Delfos y, como decimos en Colombia, se comió el mundo. 18 años comenzó a reinar y a los 33 años, o sea, 15 años después, el mundo era de él. Conquistó todos los reinos conocidos de ese tiempo. Tenía un reino que venía desde la India hasta Egipto y toda la tierra griega y todo eso. Alejandro era el rey. Ya los generales del Señor, ya todo está conquistado, no hay más nada para conquistar. Ahora, yo tengo una preguntita. ¿Zeus existe? No. ¿Alejandro era realmente hijo de Zeus? Pues no, eso es falso. Él era hijo de Filipos, pero a él le hicieron creer que era hijo de Zeus. Y cuando él creyó que su padre era el Dios de ellos, fue y se comió. ¿Quién se mete conmigo si Zeus es mi padre? Y fue y se comió el mundo. Ahora yo tengo una preguntita. ¿De quién eres hijo tú? ¿De quién eres hijo tú? ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso sí es verdad. Que Alejandro fuera hijo de Zeus era una mentira, pero se la creyó y fue y se comió el mundo. Ahora, tú y yo somos hijos de Dios, ¿sí? Eso no es mentira, eso es verdad. Y lo dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios. A los suyos vino, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es verdad, querido amigo, eso es verdad, pero tú no te lo crees. Porque si tú te lo creyeras, ya te habrías ido a comer el mundo. A algunos les da miedo hasta ir a tocar una puerta para entregar un conflicto de siglo. Les da miedo invitar a alguien a la iglesia, es que se van a burlar de mí.
Y tenemos una gran verdad. Nuestro Padre es Dios. Así que ahí los dejo por hoy. Lo importante es que hoy oremos para agradecer todo lo que es de Dios que hoy ha puesto en nuestras manos. Hoy tienes en tu mano la Biblia, la palabra de Dios. Y de ahí todo lo demás. Pertenece a la iglesia de Dios. Guardas los mandamientos de Dios. Descansas el sábado de Jehová. Asistes al templo que es su casa, casa de oración. Y tu cuerpo y tú mismo eres de Dios. Imagínate cuánta potencia de Dios se puede manifestar en tu vida. Así que vamos a agradecer a Dios por esas grandes verdades y que Dios nos dé la conciencia para valorar lo que tenemos y de esa manera nosotros poder manifestar el poder de Dios a través de nuestras vidas y poder, dice que al final que es para salvación, primeramente al que cree y después a los de afuera. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana.